La lucha libre profesional ha sido por décadas un espectáculo donde la ficción y la realidad se entrelazan de formas que sorprenden, emocionan y a veces aterrorizan. Pero en junio del año 2007, el mundo de la lucha libre fue testigo de un hecho que nadie pudo imaginar. Una tragedia tan brutal, tan oscura, que hasta hoy sigue siendo un tema casi prohibido. Una historia que cambió la WWE para siempre. Hoy te contaré el caso de Chris Benoit, el hombre que lo tuvo todo: éxito, fama y una familia, y que lo perdió todo de la manera más aterradora posible. Chris Benoit nació el 22 de mayo de 1967 en Montreal, Canadá. Desde pequeño soñaba con convertirse en luchador profesional. Su ídolo era Dynamite Kid, un luchador británico conocido por su velocidad y agresividad. Benoit quería ser como él, mejor dicho, quería ser mejor que él. Su dedicación era total. Entrenaba hasta el límite, aprendió mucha técnica en Canadá, voló a Japón y se ganó respeto en todo el mundo. Era conocido como The Rabbit Wolverine, el glotón rabioso. Benoit brilló en empresas como New Japan Pro Wrestling, Extreme Championship Wrestling, World Championship Wrestling y finalmente la WWE, donde llegó a la cima al ganar el Campeonato Mundial Pesado en WrestleMania 20. Esa noche, abrazando a su mejor amigo Eddie Guerrero, Benoit vivió el momento más feliz de su carrera, pero también sin saberlo, comenzaba a descender por un camino sin retorno. En su paso por WCW, Chris Benoit conoció a Nancy Tofoloni, conocida por los fans como Woman en la lucha libre. El destino los unió de una forma curiosa. Nancy estaba casada con Kevin Sullivan, quien además de luchador, era el guionista que escribía las historias de la empresa. En una de esas historias, Sullivan escribió que su esposa se enamoraría frente a las cámaras de Chris Benoit, pero lo que empezó como una simple historia de lucha libre se volvió real. Nancy y Chris comenzaron una relación fuera del guión. Lo que era ficción se convirtió en un romance verdadero. Esto provocó la separación entre Nancy y Sullivan, generando una enemistad que muchos dicen jamás se resolvió. Chris y Nancy continuaron juntos y en el año 2000 tuvieron a su hijo, Daniel Benoit. A simple vista parecían una familia feliz, pero las apariencias engañan. Con el tiempo, comenzaron a surgir tensiones dentro del hogar. En 2003, Nancy presentó una orden de protección contra Chris por presuntos episodios de violencia doméstica. Según los documentos, Nancy temía por su seguridad. Sin embargo, tiempo después, la orden fue retirada. La familia siguió adelante como si nada hubiera pasado. Pero para muchos amigos cercanos, algo ya no estaba bien. La muerte de su mejor amigo, Eddie Guerrero, en 2005, marcó un antes y un después en Chris Benoit. Eddie murió de forma repentina y Benoit no pudo soportarlo. Entró en una profunda depresión, lloraba constantemente, comenzó a alejarse de sus compañeros, se obsesionó con su físico, entrenando de manera casi enfermiza, se volvió más callado, más aislado y cada vez más inestable. Llegamos al fin de semana del 22 al 24 de junio de 2007. Chris Benoit estaba programado para luchar en el evento Vengeance Night of Champions en Houston, Texas, pero comenzó a ausentarse misteriosamente. El viernes por la noche, Nancy Benoit fue asesinada en su casa por estrangulamiento, según las autoridades. Chris la ató y la asfixió. El sábado, su hijo Daniel, de tan solo 7 años, fue asesinado también. Finalmente, el domingo, Chris Benoit se quitó la vida en su gimnasio personal. La policía encontró que se había colgado con una cuerda de las pesas. En la escena había algo escalofriante. Benoit había dejado una Biblia junto a cada uno de los cuerpos. Durante todo el fin de semana, Chris envió mensajes extraños a sus compañeros de WWE donde detallaba la ubicación de sus perros y cómo entrar a su casa. Era como si quisiera asegurarse de que lo encontraran, cuando ya todo estuviera hecho. El impacto fue inmediato. Nadie podría creerlo. ¿Qué había llevado a Chris Benoit, un hombre aparentemente dedicado a su familia, a cometer semejante acto? Las teorías comenzaron a circular.
Algunos culparon al roid rage, una reacción violenta provocada por el abuso de esteroides anabólicos. En su casa, la policía encontró varias sustancias prohibidas. Otros especialistas apuntaron al daño psicológico. Benoit sufría de depresión profunda y había sido incapaz de superar la muerte de Eddie Guerrero. Pero la respuesta más contundente llegó tras el análisis de su cerebro. El diagnóstico fue encefalopatía traumática crónica, o CTE, una condición causada por múltiples conmociones cerebrales y golpes constantes en la cabeza. El cerebro de Benoit estaba gravemente deteriorado. Algunos médicos aseguraron que su capacidad de razonar ya estaba perdida. La WWE al principio realizó un programa especial en homenaje a Chris Benoit porque no conocían los detalles completos. Pero cuando se supo la verdad, la empresa eliminó todo contenido relacionado con Benoit. Su nombre fue borrado de la historia oficial. Sus combates fueron retirados de promociones y plataformas. Chris Benoit se convirtió en una figura prohibida. Este caso obligó a WWE a implementar cambios urgentes. Se prohibieron los golpes directos a la cabeza, se aplicaron nuevas políticas contra sustancias prohibidas y se fortalecieron los controles médicos, especialmente para detectar conmociones cerebrales. El legado de Benoit quedó manchado para siempre. Su historia es un tema tabú que hasta hoy sigue dividiendo a los fans. ¿Debemos recordar al gran luchador o al hombre que cometió uno de los crímenes más atroces de la historia del deporte? Chris Benoit fue un atleta excepcional, pero también un hombre atormentado, destruido por las lesiones, las pérdidas y posiblemente por sí mismo. Su tragedia nos recuerda que, detrás de las luces, los aplausos y la fama, puede existir demonios que nadie logra ver, demonios que terminen consumiéndolo todo. ¿Qué opinas tú? ¿El daño cerebral lo llevó a actuar? ¿O siempre hubo señales que todos ignoraron? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te interesan más historias como esta, suscríbete, deja tu like y activa la campanita para seguir explorando juntos los lados más oscuros de la realidad. Gracias por ver. Y recuerda, a veces lo que más asusta es lo que ocurre fuera del ring.